Estamos de regreso con más de Matinal y ya tenemos con nosotros nuestros invitados del día. Se encuentra el doctor César Herrera, especialista en cardiología no invasiva, ecocardiografía y director del nuevo Centro Cardiovascular de Sedimat, así también como el doctor José Rafael Iribarren, quien es cirujano cardiovascular y jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular de Adultos de este mismo centro. Bienvenidos a ambos. Ana Mercy y una servidora Laura estaremos conversando sobre la inauguración de este centro que será la semana que viene a concentrar muchos de los esfuerzos que ya Sedimat había dirigido en el área cardiológica. Bienvenido, un placer tenerles con nosotros. Gracias. Cuéntenos un poco de la iniciativa per se, cómo se distingue de Sedimat. La sombrilla de Sedimat todos los conocemos, entonces explíquenos un poco cómo funcionaría este centro que sigue siendo parte de Sedimat, pero que concentra los esfuerzos en el área de la cardiología. Bien, buenos días, gracias por la invitación de nuevo. Hace 17 años el doctor Juan Manuel Taveras, fundador del concepto de la Plaza de la Salud de Sedimat, concibió desde el inicio de Sedimat, concibió la creación y la fundación de un centro cardiovascular que ahora se inaugura la semana próxima, entendiendo, adelantándose a su tiempo, entendiendo que las enfermedades cardiovasculares en el país iban a tomar tal preponderancia de que era necesario tener un centro especializado para esas enfermedades nada más. Es una extensión de Sedimat, la misma estructura de Sedimat, en un edificio nuevo, un hospital nuevo, exclusivamente dedicado a cardiología adulta y pediátrica. ¿Han crecido tanto en esa área que tuvieron que dividirse o simplemente es la población que sufre cada día más síntomas o enfermedades que tienen que ver con el corazón? Ambas cosas, y desafortunadamente, como hablábamos hace un rato, la enfermedad cardíaca, tanto en adultos como en niños, es la causa número 1 de muerte en el mundo y en nuestro país. Entonces, ese centro también representa un reflejo de lo que está sucediendo con las enfermedades adultas y es una extensión de lo que tenemos ahora porque ya no damos abastos. Tenemos 74 camas en Sedimat hoy día y este centro va a tener 180 camas adicionales. Así que es un tema de espacio y obviamente del crecimiento de la patología cardiovascular en nuestro país. Y es interesante porque ya cuando se llega a cirugía cardiovascular, normalmente uno tiene que pensar que hay un tiempo perdido, pero hay conciencia ya entre los dominicanos a nivel preventivo para realmente tener una salud cardiovascular más cuidada, con muchísima más atención, quizás cambiando hábitos y costumbres que son nocivas y que todos sabemos que son nocivas, pero de todas maneras mucha gente, a pesar de que lo sabe, lo asume. Sí, así es. Sí, bueno, el punto, gracias por la invitación. La deuda, vamos a decir, que se tiene en los países en vías de desarrollo con el tema de la educación y la prevención de las enfermedades es muy importante. Cuando un paciente llega ya a cirugía, pues ha pasado la etapa preventiva, pero igual es muy difícil que esto que no lleguemos hasta ese punto antes de tener una prevención, campañas preventivas para alimentación, educación y forma de vida, aunque hay algunas enfermedades adquiridas que escapan de las manos de lo que son la parte epidemiológica. Las enfermedades congénitas son una de ellas y muchas congénitas se reflejan ya en etapa adulta y bueno, indefectiblemente tienen que terminar en una corrección quirúrgica. Pero hay muchas de las enfermedades adquiridas que actualmente son quirúrgicas que pudieran ser prevenidas con una campaña de educación adecuada, pero es un esfuerzo realmente importante y de largo tiempo. Y que hay muchas veces que uno oye personas, fue un infarto fulminante, no se supo nada, sencillamente se murió y no hay ningún tipo de información que esa familia o que ese paciente tuviera de condiciones preexistentes. Sí. Eso, ¿dónde podemos buscar responsabilidad sobre eso para poder buscar soluciones? ¿Un médico general debería estar en condiciones de poder identificar algunas de estas condiciones o necesariamente estamos hablando de que tiene que haber un seguimiento de parte de un cardiólogo desde temprana edad a nivel de especialistas? Fíjate, es complicado, es complejo porque si bien es cierto que la educación del paciente es importantísima, sobre todo en la identificación temprana de síntomas e incluso antes de que aparezcan los síntomas, o sea, la medicina moderna es preventiva, no curativa. Todavía existe el concepto en la gente de que hay que ir al médico cuando uno se siente mal, hay que ir al médico antes de sentirse mal. Pero desafortunadamente la naturaleza de la enfermedad cardiovascular es tal que es
como tú bien dices, fulminante en Pero a ocasiones. veces nadie nos dice, por ejemplo, a las mujeres nos educan con la visita al ginecólogo, y que a cierta edad hay que ir, pero nadie nos dice a qué edad usted debe ir al cardiólogo, o si en algún momento alguien de nuestra familia o cercano padeció algún suceso cardiológico, si tenemos que ir. Entonces, como dice el doctor, debe ser educativo. Tienes razón, los médicos también somos responsables de eso. La educación, en el caso de la mujer en particular, que una vez más, la causa más común de muerte en la mujer no son los cánceres. Es desafortunadamente la enfermedad cardíaca, y la mujer ha avanzado mucho con las campañas de prevención y educación de Papá Nicolau, de sonografía mamaria. Eso está todo muy bien, pero hoy todavía la mayoría de las mujeres, no solamente en Dominicana sino en el mundo, desconocen que la causa más común de muerte en la mujer es la enfermedad Bueno, doctor, cardíaca. pero es que sinceramente hace poco que me enteré que un dolor de estómago sin conocimiento y sin fundamentos en una mujer puede desencadenar en un proceso cardiológico. Yo lo voy a ser sincera, yo quedé sorprendida, y después fue que me explicaron que la mujer tiene ciertas condiciones de manifestar los problemas cardíacos así. Entonces nosotros deberíamos comenzar con lo que ustedes dicen, con un proceso para educarnos sobre lo que son los problemas cardiológicos que podemos padecer. Así es. Recientemente lanzamos una campaña de educación específicamente a la mujer, de que la mujer entienda. Primero que nada, la mujer tiende a quejarse mucho menos que los hombres, es lo primero. Lo segundo, están muy ocupadas y no le ponen atención a sus síntomas. Y lo tercero es que las manifestaciones, las expresiones del cuerpo de la mujer son diferentes a las de los hombres. El hombre que le duele el pecho, obviamente inmediatamente se piensa en el corazón. La mujer que le da náuseas o dolor en el estómago no piensa en el corazón, No. y sí debe pensar en el corazón. Hay una tendencia que ha cambiado, doctor, respecto al tratamiento y sobre todo a la cirugía cardiovascular en el país. En un momento, hace 10 años y quizás un poco más, pensar en una serie de intervenciones complejas y sofisticadas en el país para el que tenía un mínimo de recursos era irreal. Sencillamente agarraba un avión, se iba y se lo hacía en otro sitio. Eso ha ido cambiando, más gente está más dispuesta a hacer procesos aquí, y en parte es un voto de confianza a la evolución de nuestro sistema de salud. ¿Cómo cambia ese panorama con la creación de este centro, que evidentemente es un paso más hacia la especialización y hacia el tratamiento de situaciones que son complejas? Sí, bueno, yo creo que en los últimos 10 años, en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe, República Dominicana está en un nivel de verdad bien avanzado, vamos a decir, en estos últimos 8 o 10 años. Y CEDIMAT evidentemente tiene como una estructura para cubrir esa demanda, ¿no? Todas las tecnologías actualmente son muy avanzadas, y el punto es poder ofrecer en forma integral un tratamiento. Actualmente en el mundo existen muchas formas de corregir los problemas cardíacos, el mínimamente invasivo, la colocación de válvulas a través de los catéteres, pero han sido desarrollados por países que tienen una tecnología y una cultura, vamos a decir así, de investigación y de trabajo de larga data. Entonces toda esa gran información está llegando actualmente a nuestros países, a Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, y lo que hay es que lograr encauzarla, vamos a decirlo así, para poder ofrecer realmente un servicio adecuado. Lo interesante de todo esto es poder hacer algo de forma responsable. Entonces todas estas nuevas tecnologías que tienen sus beneficios hay que saberlas utilizar adecuadamente, y eso está sucediendo actualmente en el país, pero en línea general en el mundo. ¿Tenemos estadísticas de éxito que sean comparables con los parámetros de otros centros y otros países? Así es, sí. Luego de nuestra llegada el año pasado de Estados Unidos, donde trabajamos 30 años, establecimos una serie de mediciones que se llaman los logros de calidad, los parámetros de calidad, que se hacen en todos los países del mundo. Los hospitales miden la duración de la hospitalización, la prevalencia de infecciones, las complicaciones, los buenos resultados. Nosotros implementamos casi 30 mediciones donde medimos cuánto tiempo dura el paciente en intensivos antes de irse a la casa, cuánto tiempo dura en la bomba de circulación extracorpórea durante la cirugía, qué porcentaje se readmite, y con orgullo te digo que nuestras estadísticas son los mismos estándares internacionales gracias a un esfuerzo de un equipo y de mucho tesón y mucha educación, porque no es solamente la mano del cirujano ni el cerebro del cardiólogo
cardiólogo, es el anestesista, es el perfusionista, el técnico que maneja la bomba, es el equipo de intensivos, es la enfermera. O sea que en estos temas no es una persona ni dos personas, es un equipo completo más allá del médico. Y nos enorgullece decir que estamos a ese nivel. Doctora, a mí me preocupa sinceramente cómo la enfermedad cardiovascular ha bajado de generación. Y esto era porque antes, entre temas de nuestros abuelos y de nuestros padres y quizá un tío que otro, pues nosotros encontrábamos un paciente con problemas cardíacos. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los pacientes son jóvenes. Son muchachos deportistas, jóvenes que ya pues inician una vida quizá un poco más agitada a nivel universitario. ¿Qué pasó en ese cambio? ¿Qué es lo que hay? Es lamentable, y sobre todo en un país como el nuestro, que es eminentemente un país joven, ¿no? Y ocurre en el mundo. La enfermedad cardiovascular cada vez está afectando a gente más joven, primero por los estilos de vida inadecuados, empezando por la dieta y el consumo de sustancias y derivados proteínicos, etcétera, etcétera. Segundo, la evolución de la enfermedad cardíaca en el siglo XXI ya viene desde hace un tiempo afectando cada vez más gente más joven. El cigarrillo, las dietas inadecuadas. Entonces tú tienes toda la razón. En la escuela de medicina hace 25, 30 años se nos enseñaba que la gente que le daba un infarto eran ya los mayores de 60, 65. No es así. Entonces la gente es joven... más, ahora es peor. El de 65 le da, lo que te dice, el de 65 le da y se salva. Le da uno menos de 40 y es tan fuerte que no lo puede sobrepasar. Claro, porque está la idea de que soy fuerte, no tengo nada, luzco bien por fuera, pero por dentro no estoy bien. Déjeme tratar de ver si podemos arrojar luz sobre un tema que se comenta mucho a propósito de la fiebre del maratón y la fiebre de correr, etcétera. Ha habido una serie de casos muy preocupantes, muy lamentables, que llaman mucho la atención y por lo menos entre los que tenemos amigos, y no es mi caso evidentemente, pero los que tienen personas cercanas siempre se preguntan, no, evidentemente no corro, pero hay sí un grupo de personas que dicen, bueno, pero es que hay un riesgo implícito entre los que practican este deporte de que realmente puedan, a pesar de estar en buena forma física, sufrir de un accidente, un incidente de este tipo. Bueno, el doctor Iribarren es corredor y él lo entiende muy bien en persona. Fíjate, el problema no es el ejercicio siempre es bienvenido, es maravilloso. El problema es que mucha gente lo hace de una manera intensa, inadecuada, sin darse un chequeo, porque el que luce bien por fuera no necesariamente está bien por dentro. O sea que el problema no es el ejercicio, el problema es que si la persona tiene riesgos cardiovasculares, historia de diabetes en su familia, es un fumador, es hipertenso, antes de someterse a un plan de ejercicio intenso, debe someterse a una evaluación cardiovascular, porque se previenen todos esos problemas, se detectan muy tempranamente. O sea que el problema no es el ejercicio de por sí, al contrario, maravilloso, pero es que no nos creamos atletas de momento sin ni siquiera chequearnos antes. Toda persona que se va a someter a un plan de ejercicio riguroso debe estudiar su sistema cardiovascular, aunque no se sienta nada previamente, para evitar precisamente tragedias como la que tú te refieres. Y a nivel de los centros, y volviendo a nuestro tema principal, ¿cómo se da la relación con los otros centros del país a nivel de referimientos? Porque me imagino, bueno, algunos casos llegarán directamente a Sedimat, pero en cualquier hospital público o en cualquier clínica privada me imagino que se presenta un caso, incluso algunos están preparados para recibir algunos tipos de estos procedimientos que se realizan. ¿Cómo se va a dar esta comunicación a sabiendas de que con un centro especializado, pues evidentemente hay una alternativa que tendría que ser en principio más fiable que un hospital de servicios generales? Así es. Bueno, yo creo que es bien interesante la pregunta que estás haciendo. El doctor Herrera creo que puede complementar lo que te pueda decir ahora. Lo primero es que un centro de referencia nacional tiene que tener estructurada una red de atención primaria, vamos a decirlo así. Creo que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo para acá el 911, para educar a las personas de a dónde pueden ir en el caso de que tengan, por ejemplo, un dolor de pecho. En Sedimat existe desde hace bastante tiempo, creo yo, en la unidad de dolor de pecho. Eso quiere decir que esa unidad, que está conformada por cardiólogos, hemodinamistas, cirujanos, intensivistas, el paciente llega a la emergencia ya con la referencia de que viene con un dolor de pecho sugestivo de que puede tener un infarto, y ese tiempo preciso y precioso, que son alrededor de 90 minutos, para poder hacer algo para que ese corazón no se dañe
completamente o tratar de salvar el mayor tejido posible, cantidad de tejido posible. Tiene un equipo que trabaja las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces eso es muy importante con respecto a esto que estamos hablando, la persona que le da un dolor de pecho, que es un infarto, y en qué tiempo se puede recuperar. Pero doctor, usted dice un dolor de pecho y si usted le pregunta a la población normal, le va a decir que todos los médicos nos han enseñado que el corazón no duele. Que la gente, el día que te duele el corazón, te vas a morir, lo puedes salir a averiguar. Sin embargo, aquellos que tenemos una vida estresante, que hacemos muchas cosas, sabemos que en determinado momento nos molesta y que tú comúnmente dices me duele el pecho, puede ser un espasmo muscular, puede ser quizás el esófago. Exacto. ¿Cómo nosotros determinamos cuándo debemos ir a la clínica de dolor de Eso pecho? te lo puede explicar. Fíjate, nosotros usamos el término dolor de pecho porque es el término que más comúnmente los pacientes utilizan y es para comunicarnos. Pero tú tienes toda la razón. Puede ser opresión, puede ser ardor, todo lo que sea una molestia, descrita como tú la quieres describir, que ocurre entre el ombligo y la mandíbula y ambos hombros, sobre todo si ocurre durante el esfuerzo físico o durante una situación emocional, hasta que se demuestre lo contrario. Esos son síntomas cardiovasculares, sea dolor, sea opresión, sea ardor, sea dificultad. Esos términos los usa el paciente, pero uno como cardiólogo, uno tiene la habilidad de hacer el escrutinio detrás de los síntomas, preguntarle al paciente y ponerlo todo en una sola condición. Pero tú tienes razón, no necesariamente dolor, puede ser opresión, molestia. Normalmente cuando se presenta cualquier síntoma de estos, la reacción del paciente y de sus familiares es llevar a la persona al centro médico que tengan más cercano, al que esté en la esquina, sea un hospital público, sea una clínica, lo conozcan, no lo conozcan, no importa, por un tema de la situación de urgencia y por un tema de realidades. Aquí el tránsito casi mata a la gente sin estar enfermo. Imagínese si uno se mete en el tránsito en una situación de emergencia. Entonces, en una circunstancia como esa, ¿cómo se da la situación de referimiento? Porque evidentemente muchísima gente va a terminar en un centro donde no hay un nivel de especialización o donde a lo mejor ni siquiera quiere estar ahí, pero ese era el que estaba cerca. Así es. De hecho, yo te diría que esas estadísticas no las tengo a mano, pero yo te diría que por lo menos la tercera parte o más, quizás la mitad de nuestros pacientes llegan en esa vía. Recuérdense que hace 2 años no tenía un 911, nuestro país no tenía 911 hace 2 años. Hoy día, el que le duele el pecho, el que tiene un síntoma brusco de sospecha cardiovascular, coge el teléfono y llama a la ambulancia. Es la manera más correcta y más adecuada y más segura. Ese paciente que llega a un centro de atención donde no hay atención especializada, se comunica con los centros especializados y se transfiere el paciente. Y de hecho, te digo, la tercera parte o quizá el 40% de nuestros pacientes llegan en esa vía. Y es mucho mejor de que usted se monte en la camioneta, como tú bien dices, y cruce el tráfico con una persona potencialmente en un estado crítico en un automóvil, ¿no? Lo que pasa es que todavía nos da trabajo adaptarnos a la idea, doctora, la idea de que realmente que la ambulancia va a llegar y que va a llegar a tiempo y que no nos va a llegar un motorcito con 2 auxiliares como pasa en algunos casos, y que realmente va a ser una ambulancia equipada con lo que se necesita y con las personas que tienen que tratar este tipo de situación. ¿Están teniendo ustedes buenas experiencias en el traslado de pacientes que llegan a través del 911? ¿Realmente están recibiendo el nivel de atención que se amerita que reciban, tomando en cuenta que es en la ambulancia? Y si forman parte de los centros que están trabajando con el 911. Nos consta de que hay un gran esfuerzo de parte del Sistema Nacional de Atención de Emergencia en ese sentido, y como te digo, es menos de 2 años. Falta mucho todavía, falta mucha educación. Nosotros hemos hecho ofertas y propuestas de educación específicamente cardiovascular a los paramédicos, pero entiende que es un problema complejo que empieza incluso con la misma población. Ustedes ven en la prensa cómo se está penalizando las llamadas molestas a 911. O sea, empezamos con nosotros mismos, con confiar en el servicio, utilizarlo adecuadamente, y va a ir creciendo, y me consta que realmente es un esfuerzo muy serio lo que se está haciendo. Doctor, sería injusto que no aprovechemos esta visita para preguntar, ¿cuándo nosotros mismos podemos sentir síntomas sencillos que debieran decir es el momento de parar y entrar a una emergencia? Por ejemplo, voy guiando, puedo sentir quizá el dolor en el pecho, pero para muchas personas también la boca. ¿Cuáles son esos síntomas que me dicen entrar, corre? Además de la sensación en el pecho o en el epigastrio, en la boca del estómago, como decimos, además de la sensación que sea dolor, presión o ardor, si la persona siente sudoración,
se siente dificultad para respirar, falta de aire o mareos, esos son síntomas muy serios que lo más seguro son de origen cardiovascular. Claro, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que duele en el pecho y produce dificultad para respirar es cardíaco, pero potencialmente puede serlo. Así que sudoración, dificultad para respirar y mareos asociados a síntomas en el pecho, hasta que se pruebe lo contrario, es cardiovascular. Doctor, finalmente, y tenemos ya muy poco tiempo, a nivel de coberturas de seguros, ¿cómo funciona el centro? Y tomando como referencia, por ejemplo, de la buena noticia de esta misma semana, o de la semana pasada ya, respecto a la ampliación de algunas coberturas del Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Cómo estamos a nivel general en la cobertura cardiovascular, número 1, y el centro, cómo funciona respecto a estas coberturas? Bueno, a nivel nacional todavía nos falta mucho, obviamente, por mejorar, pero compara con 10 años atrás, la cobertura cardiovascular era prácticamente inexistente. Estamos muy avanzados en eso, pero falta mucho. Nosotros en Sedimad seguiremos viendo los mismos pacientes que hemos visto por los últimos 16 años. Todos los dominicanos, con seguro, con plan nacional, el que sea. Aparte de eso, Sedimad tiene, como ustedes saben, un plan social de alta envergadura. Durante los últimos 15 años han atendido más de 250,000 de personas, incluyendo cirugías, jornadas que hacemos de gente realmente pobre. O sea que el nuevo centro cardiovascular es una extensión de lo que estamos haciendo. No va a tener ningún requerimiento adicional. Es un centro para todos los dominicanos. Bueno, esas son excelentes noticias. Así es. Felicidades anticipadas y bueno, esperemos que ya el centro esté en total funcionamiento a partir de la semana que viene con su inauguración. Le vaya muy bien, pero que no lo usemos. Bueno, es bueno saber que está ahí, aunque ninguno quisiéramos llegar allá. Estamos a la orden. Sí, Es bueno saber que nos van a estar esperando cualquier cosa. Gracias. Señores, despedimos al doctor César Herrera, especialista en cardiología no invasiva, ecocardiografía y director del nuevo Centro Cardiovascular de Sedimad, así como también al doctor José Rafael Iribarren, cirujano cardiovascular y jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular de Adultos de este mismo centro. Nos despedimos también, señores. Nos vemos mañana.